Me llamo Lucía Herrera, y cuando todo comenzó yo tenía apenas 18 años. Vivíamos en un pequeño poblado agrícola al norte de Guanajuato, donde la tierra era roja y el viento levantaba polvo como si quisiera borrar los surcos que mi padre, don Mateo Herrera, abría con tanta esperanza cada temporada. Aquel año la lluvia no llegó. Las nubes pasaban altas, indiferentes, como si el cielo nos negara la mirada. Las milpas crecieron débiles, el maíz salió ralo, y los frijoles apenas florecieron. Cada tarde veía a mi padre sentado frente a la parcela, con el sombrero en las manos, como si rezara sin palabras. La tierra ya no da, Lucía, me dijo una noche mientras cenábamos tortillas duras con sal. Si esto sigue así, tendremos que vender y empezar en otro lado. Mi madre había muerto cuando yo era niña, así que en casa solo quedábamos papá, mi hermano menor Tomás, de 11 años, y yo. Tomás era un niño inquieto, siempre corriendo detrás de los perros o trepando a los mezquites. Pero una mañana despertó con fiebre alta y un dolor extraño en el pecho. En pocos días dejó de levantarse. El médico del pueblo nos miró con gravedad. Necesita estudios en la capital. Aquí no podemos hacer más. La capital significaba dinero. Dinero que no teníamos. Mi padre vendió 2 vacas, luego la yunta. Aún así, no alcanzaba. Tomás empeoraba y su respiración se volvía cada vez más corta. Una tarde llegó don Evaristo Saldaña, viejo amigo de mi padre. Mateo, le dijo en voz baja, creyendo que yo no escuchaba. Desde hace años, don Rodrigo Villaseñor, el terrateniente del Valle, quedó viudo. No volvió a casarse. Es hombre de dinero. Tal vez, si hablas con él. No terminó la frase. No era necesario. Mi padre guardó silencio largo rato. Esa noche no cenamos. Solo oí el crujido del catre y sus pasos de un lado a otro. Al día siguiente me llamó al patio. Lucía, su voz estaba quebrada. Necesito hablar contigo como hombre y mujer, no como padre e hija. Sentí un nudo en el estómago. Don Rodrigo podría hacerse cargo de los gastos de Tomás, hospital, tratamiento, medicinas. Pero, tendría que casarse contigo. El mundo se detuvo. ¿Casarme? ¿Con él? Pregunté, apenas respirando. Tiene 55 años. Es viudo. No es mala persona. Yo tengo 18, papá. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu hermano se nos va, hija. No recuerdo haber llorado en ese momento. Solo sentí frío. Un frío que me recorrió el cuerpo entero. Días después conocí a don Rodrigo Villaseñor. Alto, cabello entrecano, mirada serena. Me recibió en la sala grande de su hacienda. Señorita Lucía, dijo con respeto. Me han explicado la situación. No quiero obligarla a nada. Esto no es caridad, ni compra. Es un acuerdo que podría beneficiar a ambos. Yo levanté la mirada. No lo amo, señor. Lo sé, respondió con una leve inclinación de cabeza. Yo tampoco esperaba volver a casarme. Mi padre intervino con voz firme. De cualquier modo, esto debe hacerse. Ambos lo miramos. Papá. Lucía, es la única salida. Salí de aquella hacienda con el corazón dividido entre la rabia y la culpa. Durante semanas no se habló de otra cosa. Don Rodrigo y yo tuvimos 2 encuentros más. Caminamos por los jardines, en silencio casi siempre. No quiero que su vida sea una condena, me dijo un día. Y yo no quiero que mi hermano muera, respondí. Al final entendí que ninguno de los dos estaba enamorado, pero los dos éramos responsables de algo más grande que nosotros. Una noche, mientras Tomás dormía con dificultad, me senté junto a mi padre. Acepto, le dije. Él rompió en llanto como nunca antes lo había visto. La boda fue sencilla. En la iglesia del pueblo, con pocas flores y muchos murmullos.
Sentí las miradas clavadas en mi espalda, las voces susurrando mi desgracia. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba, mi voz tembló. Sí, acepto. Y así comenzó todo. Esa misma semana Tomás fue trasladado a la capital en un vehículo de don Rodrigo. Los gastos fueron cubiertos sin reparo alguno. Mi hermano entró en tratamiento especializado. La primera noche en la hacienda Villaseñor, ya como esposa, me senté frente a mi nuevo marido. Necesito dejar algo claro, dije con firmeza. Este matrimonio no es por amor. No tendré vida marital con usted. Lo respetaré en la casa y en la calle. Nunca le seré infiel. Pero no lo amo. Él me miró largo rato. Lucía, nunca la forzaré a nada. Hasta que usted lo decida, yo no me acercaré en la intimidad. Tendrá mi respeto. Aquellas palabras me sorprendieron. No eran las de un hombre que compra un destino, sino las de alguien que entiende el peso del sacrificio. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo lloré en silencio. No sabía entonces que el desierto que me había traído hasta allí no sería eterno. La hacienda Villaseñor era más grande que cualquier cosa que yo hubiera imaginado. Tenía corredores amplios, columnas de cantera y un patio central con una fuente que cantaba día y noche. El sonido del agua me resultaba extraño. En mi casa, el agua era un lujo que se pedía al cielo con oraciones. Los primeros días caminé como visitante en mi propio matrimonio. Las empleadas me llamaban señora y bajaban la mirada con respeto. Yo apenas sabía dónde colocar las manos. Cada objeto parecía demasiado fino para mí. Cada habitación, demasiado amplia. Don Rodrigo mantenía una distancia cuidadosa. Desayunábamos en la misma mesa, frente a frente, pero separados por un silencio prudente. ¿Ha recibido noticias de Tomás?, preguntó una mañana, sirviéndome café. Sí. Lo internaron en el hospital de la capital. Están haciéndole estudios. No escatime en nada. Si necesitan otro especialista, lo traeremos. Asentí, sin saber qué responder. Agradecida, sí. Enamorada, no, mi corazón seguía siendo un campo seco. Esa tarde me pidió que recorriéramos la propiedad. Caminamos entre sembradíos verdes que contrastaban dolorosamente con los recuerdos de mi parcela agrietada. Instalé sistemas de riego hace años, me explicó. La tierra puede resistir si uno invierte en ella. Sus palabras no eran arrogantes. Eran prácticas. Observé a los trabajadores saludarlo con respeto genuino. Buenos días, patrón. Buenos días, Julián. ¿Cómo está su esposa? Mejor, gracias a usted. Yo lo miré de reojo. No había altivez en su trato. Solo firmeza y responsabilidad. Esa noche, antes de retirarnos, me atreví a decir: gracias por lo de mi hermano. Es nuestro hermano ahora, respondió. La palabra nuestro me descolocó. Los días se convirtieron en semanas. Me asignaron tareas administrativas de la hacienda, revisar cuentas, organizar compras, supervisar la despensa. Descubrí que don Rodrigo confiaba en mi criterio. Tiene buena cabeza para los números, comentó una tarde mientras revisábamos libros contables. Mi padre me enseñó a no desperdiciar nada. Es una virtud. A pesar de su edad, no era un hombre cansado. Se levantaba antes del amanecer, recorría los campos, hablaba con los trabajadores, resolvía conflictos. Lo hacía sin elevar la voz. Una noche, recibimos una llamada desde la capital. El diagnóstico de Tomás era grave, pero tratable. Requería una cirugía costosa. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Hágalo, ordenó don Rodrigo al médico por teléfono. Yo cubriré todo. Cuando colgó, mis ojos se llenaron de lágrimas. No sé cómo agradecerle. No necesito gratitud, Lucía. Solo que su hermano sane.
Aquella noche no pude dormir. Caminé por el corredor iluminado por lámparas tenues. Lo encontré en la biblioteca, leyendo. ¿No descansa?, pregunté. A veces los recuerdos no dejan, respondió con serenidad. Me atreví a preguntar. ¿La quiso mucho? Sabía que hablaba de su difunta esposa. Fue mi compañera durante 30 años. Murió de una enfermedad rápida. La casa quedó vacía desde entonces. Sentí, por primera vez, que no era el único sacrificio en aquella unión. Él también había perdido algo. No vine a reemplazarla, dije en voz baja. No podría hacerlo, respondió. Cada persona ocupa su propio lugar. Nos miramos en silencio. No había tensión. Solo una comprensión nueva. Las semanas avanzaron. La cirugía de Tomás fue un éxito. La fiebre desapareció. Su voz volvió a sonar fuerte a través del teléfono. Lucía. Ya puedo correr otra vez, me dijo emocionado. Lloré de alivio. Cuando le conté a don Rodrigo, él sonrió como si fuera su propio hijo. Entonces valió la pena. Valió la pena. Aquellas palabras comenzaron a resonar en mí. Un día, mientras revisábamos el establo, un caballo joven se alteró y estuvo a punto de arrojarme al suelo. Don Rodrigo reaccionó de inmediato, sujetándome con firmeza antes de que cayera. ¿Está bien?, preguntó, sosteniéndome aún. Sentí su mano fuerte en mi brazo, su cercanía. Mi corazón latió con violencia inesperada. Sí, estoy bien. Nos separamos con rapidez, como si hubiéramos cruzado una línea invisible. Esa noche, al cenar, rompí el silencio. Usted ha cumplido todo lo que prometió. Lo prometido se cumple, respondió con naturalidad. ¿Nunca se arrepintió de aceptar este matrimonio? Me sostuvo la mirada. Sabía que no sería fácil. Tampoco imposible. No supe qué decir. Con el paso de los meses, comencé a observar detalles que antes ignoraba: su paciencia al escuchar, su forma de pensar antes de hablar, la manera en que cuidaba cada decisión. No imponía, proponía. No exigía, sugería. Yo había llegado preparada para resistir. Para mantener una muralla. Pero nadie estaba atacando esa muralla. Una tarde lluviosa, la primera lluvia fuerte que vi desde hacía meses, me sorprendió mirando cómo el agua caía sobre los campos verdes de la hacienda. La lluvia llega cuando tiene que llegar, dijo don Rodrigo a mi lado. Ojalá hubiera llegado antes a mi casa. Tal vez ahora podamos ayudar a su padre a instalar riego. Lo miré con asombro. ¿Haría eso? Es familia. Esa palabra volvió a estremecerme. Aquella noche, al despedirnos en el corredor, sentí un impulso extraño. No era obligación. No era deber. Era algo más suave, más cálido. Buenas noches, Rodrigo, dije por primera vez sin el don. Él notó el cambio. Sus ojos se suavizaron. Buenas noches, Lucía. Entré en mi habitación con el corazón inquieto. No lo amaba todavía. Eso era verdad. Pero ya no lo veía como el hombre que me había arrebatado la juventud. Empezaba a verlo como el hombre que había sostenido mi mundo cuando se desmoronaba. Y, sin darme cuenta, el respeto comenzó a abrir una grieta en la sequía de mi alma. Ha pasado más de un año desde aquella boda que pronuncié con el alma temblando. Si alguien me hubiera dicho entonces que mi corazón cambiaría, no lo habría creído. Yo estaba convencida de que el cariño no podía nacer del deber. Me equivoqué. Tomás regresó del hospital más fuerte, con una cicatriz que cruzaba su pecho como un recuerdo permanente de lo que estuvo a punto de perder. Cuando volvió al pueblo y visitó la hacienda, corrió por el patio con una energía que me hizo llorar. Lucía, gritó abrazándome. Mira, ya puedo respirar sin dolor. Don Rodrigo lo observaba desde la galería.
Tendrás que cuidarte un tiempo, le dijo con firmeza amable. La salud no se negocia. Tomás lo miró con respeto. Gracias, señor. Gracias, Rodrigo, corregí suavemente. Mi hermano me miró sorprendido. Yo también me sorprendí. El nombre salió de mis labios con naturalidad. Esa tarde, mientras Tomás recorría los establos, mi padre llegó a la hacienda. Venía diferente. Menos derrotado. Don Rodrigo había cumplido su promesa, instaló un sistema de riego en nuestras tierras y asesoró a mi padre para diversificar los cultivos. No sé cómo pagarte, Rodrigo, le dijo papá, estrechándole la mano. No me debes nada. Somos familia. Esa palabra volvió a resonar en mi pecho, esta vez con un calor distinto. Con el paso de los meses empecé a compartir más tiempo con él. No por obligación, sino por voluntad. Lo acompañaba a revisar cuentas, a hablar con proveedores, incluso a supervisar la siembra. Una mañana, mientras caminábamos entre los campos verdes, me atreví a preguntarle. ¿Nunca pensó en buscar a alguien más joven, por amor? Él sonrió levemente. El amor no se busca como si fuera mercancía. Se encuentra, o no. ¿Y ahora? Se detuvo. Me miró con una profundidad que me obligó a sostenerle la mirada. Ahora espero. Sentí que algo se movía dentro de mí. No era lástima. No era gratitud. Era una inquietud dulce que comenzaba a nombrarse sola. Aquella noche recordé mis propias palabras del primer día, no lo amo. Las repetí en silencio, como si necesitara comprobar que seguían siendo ciertas. Ya no lo eran del todo. Descubrí que admiraba su inteligencia, su paciencia, su manera de resolver conflictos sin humillar a nadie. Cuando un trabajador cometió un error grave con la cosecha, pensé que estallaría en ira. Todos nos equivocamos, dijo Rodrigo con calma. Aprendamos y sigamos. Yo lo observaba cada vez con más atención. Su edad, que antes me parecía una barrera, comenzó a verse como experiencia. Sus canas dejaron de parecerme ajenas. Empecé a notar la nobleza en sus manos marcadas por el trabajo. Una tarde, mientras organizaba documentos en la biblioteca, me sentí abrumada por una emoción desconocida. Él entró sin hacer ruido. «Lucía, ¿se encuentra bien?» No supe qué responder. Me levanté y caminé hacia la ventana. «Rodrigo, he estado pensando». La escucho. Mi voz temblaba. He descubierto que lo admiro profundamente. Que disfruto hablar con usted. Que espero el momento de compartir el día. Guardó silencio, atento. No quiero mentirle, continué. Al principio este matrimonio fue un sacrificio. Yo venía preparada para resistir toda una vida. Lo sé, respondió con serenidad. Respiré hondo. Ya no siento que esté resistiendo. El silencio se volvió espeso, cargado de algo que ninguno quería romper con torpeza. Lucía, dijo finalmente, nunca quise apresurar su corazón. Si lo que siente es gratitud. Negué con la cabeza. No es gratitud. Se acercó un paso, manteniendo aún la distancia que siempre había respetado. Entonces, ¿qué es? Sentí que el alma me ardía en el pecho. Es paz. Y deseo de permanecer a su lado. Sus ojos se humedecieron apenas. He esperado escuchar algo así sin saber si algún día llegaría. No me tocó. No se adelantó. Esperó. Yo fui quien dio el paso. Tomé su mano. Fue la primera vez que lo hice sin miedo. Sus dedos cerraron los míos con una firmeza cálida, no posesiva. Rodrigo, susurré. Quiero conocerlo también como esposo, no solo como compañero. Su respiración se volvió más profunda. ¿Estás segura, Lucía? Completamente. Esa noche no hubo imposición ni urgencia. Solo un encuentro lento,
lleno de palabras y silencios compartidos. Descubrí ternura donde había imaginado distancia. Descubrí paciencia donde había temido exigencia. Cuando desperté al amanecer, su brazo rodeaba mi cintura con suavidad. No sentí arrepentimiento. Sentí pertenencia. Lo miré mientras dormía. Sus facciones, antes ajenas, me parecieron familiares. Comprendí que el amor no siempre nace como incendio. A veces germina como semilla paciente. Al desayunar, me observó con una mezcla de respeto y felicidad contenida. «Buenos días, esposa», dijo con una sonrisa que jamás le había visto. «Buenos días, esposo». La palabra, esposo, ya no me pesó. Los meses siguientes fueron distintos. Reíamos más. Compartíamos confidencias. Yo buscaba su compañía. Él me contaba historias de su juventud, de la construcción de la hacienda, de los errores que lo habían hecho madurar. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los sembradíos, me descubrí apoyada en su hombro. «Rodrigo», dije. «Lo amo». Las palabras salieron claras, sin titubeo. Él cerró los ojos un instante, como quien recibe un regalo largamente esperado. «Lucía, también la amo». No hubo fuegos artificiales. No hubo testigos. Solo el cielo rojizo y el viento moviendo las hojas. Aquel día comprendí que mi historia no había sido una condena, sino un camino inesperado hacia un amor sereno y profundo. El matrimonio que comenzó como un acuerdo se había transformado en elección. Y yo, que había llegado con el corazón seco por la sequía y el miedo, empezaba a florecer. Después de aquella confesión bajo el cielo rojizo, mi vida cambió de una manera que jamás imaginé cuando crucé por primera vez las puertas de la hacienda Villaseñor como esposa por obligación. Ya no caminaba por los corredores sintiéndome visitante. Cada espacio comenzó a pertenecerme. La fuente del patio dejó de sonar extraña, su murmullo se convirtió en música cotidiana. La casa dejó de ser enorme y ajena. Se volvió hogar. Rodrigo y yo aprendimos a descubrirnos sin prisas. Conversábamos largas horas en la biblioteca, compartíamos decisiones sobre la hacienda y, poco a poco, nuestros silencios dejaron de ser tensos para volverse cómodos. Una noche, mientras cenábamos, él tomó mi mano sobre la mesa. «Lucía», dijo con voz serena. «No quiero que nada de lo que vivimos parezca deuda. Lo nuestro debe ser elección diaria». «Lo es», respondí sin dudar. «Cada día elijo quedarme». Su mirada se iluminó con una emoción profunda, contenida. Con el paso de los meses, empecé a notar cambios en mi cuerpo. Al principio pensé que era cansancio. Luego comprendí la verdad cuando el médico confirmó lo que mi corazón ya intuía. Estaba embarazada. Recuerdo que salí del consultorio con el papel en la mano, temblando. Rodrigo me esperaba en el corredor. «¿Qué dijo el doctor?». Lo miré, incapaz de contener la sonrisa. «Vamos a ser padres». Por un instante, el hombre firme y experimentado desapareció. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y me abrazó con una fuerza que no lastimaba, solo sostenía. «Lucía, gracias». «No me agradezca», respondí entre risas y llanto. «Es nuestro hijo». La noticia corrió por la hacienda como viento alegre. Los trabajadores sonreían al saludarme. Mi padre llegó días después con Tomás. «Hija», dijo abrazándome. «La vida da vueltas que uno no entiende». Tomás, ya más fuerte y alto, miraba a Rodrigo con admiración sincera. «Voy a ser tío», bromeó, provocando risas. El embarazo transcurrió con cuidados constantes. Rodrigo se volvió aún más atento. Supervisaba mi alimentación, insistía en que descansara y redujo mis responsabilidades en la administración. «No soy de cristal», le decía con una sonrisa. «Lo sé», respondía él. «Eres más fuerte que yo. Aún así, quiero cuidarte». Esa frase me conmovía siempre.
Las noches se volvieron íntimas y tranquilas. A veces apoyaba mi cabeza en su pecho y escuchaba el ritmo firme de su corazón. ¿Tienes miedo?, me preguntó una madrugada. Un poco. Yo también. ¿Por qué? Porque cuando uno ama tanto, teme perder. Le tomé el rostro entre mis manos. No vamos a perder. Vamos a crecer. El día del parto llegó con una lluvia suave, como bendición tardía sobre la tierra. El dolor fue intenso, profundo, como si mi cuerpo se partiera en dos para dar vida. Rodrigo no se apartó de mi lado en ningún momento. Estoy aquí, repetía, sosteniendo mi mano. Cuando escuché el primer llanto, sentí que el mundo entero se renovaba. Era un niño. Nuestro hijo. Se llamará Mateo, dijo Rodrigo con voz quebrada, en honor a mi padre. Acepté con lágrimas. Sostenerlo por primera vez fue comprender que todo el sacrificio, el miedo, la incertidumbre, habían sido el camino hacia ese instante. Rodrigo tomó al pequeño con manos firmes y delicadas. Bienvenido, hijo. Nunca lo había visto tan pleno. Los meses siguientes fueron agotadores y maravillosos. Las madrugadas interrumpidas, las risas inesperadas, los primeros balbuceos. Rodrigo, a sus 56 años, parecía rejuvenecido. Caminaba con el niño en brazos por los campos, mostrándole la tierra como si ya pudiera entender. Esto es tuyo también, le decía. Un año después, cuando apenas nos acostumbrábamos a la rutina de padres, recibimos otra noticia. Volví a quedar embarazada. Esta vez no hubo sorpresa temerosa, sino alegría inmediata. Rodrigo me abrazó y rió con esa risa profunda que tanto me gustaba. Parece que el destino quiere llenar esta casa de voces. Nuestra segunda hija nació en primavera. La llamamos Elena, nombre que él eligió porque significaba luz. Trajo luz a mi vida, me dijo una noche mientras la observábamos dormir. Miré a mi esposo y sentí un amor sereno, firme, sin sobresaltos. Rodrigo, le confesé. Recuerdo el día en que te dije que no te amaba. Lo recuerdo, respondió con una sonrisa suave. Hoy no puedo imaginar mi vida sin ti. Él me tomó el rostro con ternura. Yo tampoco. La hacienda se llenó de risas infantiles. Mateo corría por el patio persiguiendo palomas, Elena balbuceaba en brazos de su padre. Tomás venía con frecuencia y jugaba con ellos como hermano mayor. Una tarde, mientras observaba a mi familia reunida bajo el sol, comprendí que mi historia no había sido una renuncia, sino una transformación. Me acerqué a Rodrigo y, sin titubeo, le dije: quiero hacer una celebración. Una verdadera boda. No la que hicimos por necesidad. Una que nazca del amor. Me miró sorprendido. ¿Estás segura? Completamente. Quiero reafirmar lo que somos. Sus ojos brillaron como aquel día en el campo. Entonces haremos la fiesta más grande que este valle haya visto. Reí. Sentí que mi corazón, que alguna vez estuvo seco y asustado, ahora era fértil como los campos verdes que nos rodeaban. La joven obligada por las circunstancias había quedado atrás. En su lugar estaba una mujer que amaba libremente. Y ese amor, nacido del respeto y la paciencia, había dado fruto. La idea de aquella fiesta comenzó como un susurro en mi corazón y terminó convirtiéndose en un acontecimiento que transformó no solo nuestra historia, sino la memoria del pueblo entero. No quería una ceremonia por obligación, como la primera. No deseaba murmullos ni miradas de compasión. Anhelaba una celebración donde cada palabra fuera verdad, donde cada sonrisa naciera del amor. Rodrigo, le dije una noche mientras observábamos a Mateo y a Elena dormir. Quiero volver a casarme contigo. Él sonrió con esa mezcla de serenidad y emoción que siempre lo caracterizó. Lucía, me casaría contigo 1000 veces más. Esta vez quiero decir, sí, porque lo siento, no porque lo necesito. Se acercó y besó mi frente. Entonces hagámoslo.
como tú lo mereces. La noticia corrió rápido. Mi padre fue el primero en abrazarme con lágrimas en los ojos. Hija, si alguien me hubiera dicho que terminarías así de feliz, no lo habría creído. Ni yo, papá, respondí sonriendo. La vida nos sorprendió. Tomás, ya convertido en un joven fuerte y saludable, se ofreció a ayudar en cada detalle. Esta vez no habrá susurros tristes, dijo con firmeza. Será la mejor fiesta del valle. La hacienda comenzó a transformarse. Colgamos faroles en los corredores, adornamos el patio central con flores blancas y doradas. La fuente fue rodeada de velas flotantes que, al caer la noche, parecerían estrellas en el agua. Rodrigo supervisaba todo con entusiasmo juvenil. Que venga todo el pueblo, ordenó. Nadie quedará fuera. Yo mandé confeccionar un vestido nuevo. No era ostentoso, pero sí luminoso, como me sentía por dentro. Al probármelo frente al espejo, recordé a la muchacha temerosa de 18 años que había entrado a esa casa creyendo que su vida estaba decidida por otros. Esa joven ya no existía. La tarde de la celebración llegó con un cielo claro y un viento suave que movía las telas decorativas. Los invitados llenaron el patio. Había risas, música de mariachi y un ambiente de expectación alegre. Rodrigo me esperaba junto a la fuente. Vestía traje oscuro, elegante, con el cabello entrecano perfectamente peinado. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí la misma emoción que la primera vez que le tomé la mano por voluntad propia. Tomás me ofreció su brazo. Ahora sí, hermana, susurró. Camina hacia tu felicidad. Avancé despacio, escuchando el murmullo de la gente que esta vez no era juicio, sino admiración. Al llegar frente a Rodrigo, nuestras manos se unieron sin vacilación. El sacerdote, invitado especialmente para bendecir nuestra unión renovada, habló sobre el amor que nace del respeto y crece con paciencia. Cada palabra parecía describir nuestra historia. Cuando llegó el momento de los votos, no hubo fórmulas aprendidas. Hablé desde el alma. Rodrigo, dije con voz firme. Hace años me casé contigo por necesidad. Hoy me caso por amor. Me enseñaste que el respeto es más fuerte que la imposición, que la paciencia es más poderosa que la prisa, y que el amor verdadero se construye día a día. Te elijo como mi esposo, no por obligación, sino por convicción. Vi lágrimas en sus ojos. Él respondió con voz profunda. Lucía, llegaste a mi vida como un acuerdo y te convertiste en mi mayor bendición. Prometí no forzarte jamás, y la vida me regaló tu corazón sin exigirlo. Te amo por tu fortaleza, por tu nobleza y por la mujer que eres. Hoy vuelvo a elegirte, con orgullo y gratitud. Los aplausos llenaron el patio cuando sellamos nuestras palabras con un beso que no era tímido ni incierto, sino pleno. Mateo y Elena, vestidos de blanco, corrían alrededor riendo sin comprender del todo la magnitud del momento, aunque sintiendo su alegría. La música comenzó. Bailamos bajo las luces doradas. Rodrigo me sostenía con firmeza, pero con esa delicadeza que siempre lo definió. ¿Eres feliz?, me preguntó al oído. Más de lo que imaginé posible. Yo también, Lucía. Mi padre se acercó después del primer baile. Perdóname por haberte impuesto aquel destino, dijo con voz temblorosa. Tomé sus manos. Papá, aquel destino me trajo aquí. No guardo rencor. Solo gratitud. La fiesta se extendió hasta entrada la noche. Hubo comida abundante, risas, música y abrazos. Los trabajadores de la hacienda celebraban como si la felicidad fuera también suya. En un momento de calma, me aparté unos pasos para observarlo todo. Las luces reflejadas en la fuente, mis hijos jugando, mi hermano sano y fuerte, mi padre sonriendo sin culpa, y Rodrigo conversando con los invitados con esa mezcla de autoridad y bondad que lo hacía único. Sentí una paz profunda. Me acerqué a él y apoyé mi cabeza en su hombro. Gracias por esperar, mi amor, susurré. Gracias por dármelo, respondió.
Miré al cielo estrellado. Pensé en la sequía que había marcado el inicio de nuestra historia, en la desesperación, en el miedo. Si la lluvia no hubiera faltado, si Tomás no hubiera enfermado, si mi padre no hubiera tomado aquella decisión, tal vez nunca habría descubierto que el amor puede nacer en los terrenos más inesperados. No fue un cuento perfecto. Fue real. Con dolor, con dudas, con procesos largos. Fue un amor construido, no improvisado. Esa noche, mientras las últimas velas se apagaban y el eco de la música se desvanecía, comprendí que mi vida no había sido arrebatada, sino transformada. Yo, Lucía Herrera de Villaseñor, la joven que creyó perder su libertad, había encontrado algo más grande, un amor elegido, consciente y profundo. Y bajo las estrellas del mismo cielo que un día nos negó la lluvia, celebré la abundancia de mi corazón. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.